Bien, pues vamos a empezar. Me he quedado ahí congelada. Pues empezamos la sesión. Os comparto la presentación. Entonces, aquí tenemos el tema de hoy, es complementos Power en Excel para crear gráficas y tablas. Mi nombre es Yolanda Cuesta Altieri y mi correo donde podéis escribirme hola@excelcontabilidadity.com. Soy economista y experta en Excel. Microsoft me ha nombrado MVP durante los últimos 5 años, desde 2014 hasta hoy, bueno, hasta julio del 2019. Tengo un blog en el que escribo sobre Excel, que se llama Excel Contabilidad y TIC, como el correo electrónico, y también soy formadora para LinkedIn Learning, en donde podéis ver mis cursos a través de la plataforma LinkedIn Learning. CAMES es la Cámara de Comercio Exterior peruana, es la que organiza estos seminarios, y si tenéis alguna duda o alguna consulta, tenéis en esta presentación información general, información de atención al cliente y información de apoyo o soporte. Voy a volver a la pantalla inicial y ahora os voy a compartir el enlace para que tengáis vosotros también el link al archivo Excel con el que voy a trabajar a lo largo del seminario. Entonces, aquí lo tenéis, el enlace con la dirección, etcétera. También os recuerdo que hay un cuestionario de 5 preguntas con 4 posibles opciones, en el que solo una es válida, que os harán llegar para cumplimentar, para ver si habéis adquirido los conocimientos que vamos a impartir en este seminario. Pues bien, empiezo sin más a enseñaros la hoja Excel para que veáis lo que vamos a trabajar. Bueno, estoy en la versión Excel 365, Office 365, entonces puede diferir un poco de la que vosotros tengáis, pero básicamente si es 2010, 2013, 16 o 19 la que tenéis, pues se parecerá bastante. Aquí en esta primera hoja de Excel tenemos una serie de datos, he llamado datos fácil, en donde se reflejan informaciones acerca de fechas, alumnos, un tipo de curso, porque esta empresa se dedica a impartir cursos, el importe del curso, el importe pagado de dicho curso. En su caso, si hay un importe pendiente, aparece en esta columna, si no, se muestra cero. El teléfono, el DNI y, bueno, la provincia de residencia del alumno. En esta otra hoja de Excel, que he llamado otros datos, tenemos también información sobre una empresa. Esta es una empresa más grande, en donde tenemos datos acerca de, bueno, país, referencia, producto, unidades vendidas, ventas, beneficio, etcétera. Entonces, vamos a trabajar con estas dos informaciones, y para ello vamos a usar los complementos Power de Excel. Os voy a mostrar un resumen que tengo aquí en esta aplicación de PowerPoint. Entonces, empiezo a deciros que los complementos de Excel son los siguientes: Power Pivot, Power Query, que también se conoce en las últimas versiones como obtener y transformar, Power Map o mapa 3D y Power View. Fuera de Excel tenemos el complemento que se llama Power BI Desktop, y este complemento es gratis. Entonces, los complementos de Excel son aplicaciones que puedes incorporar a Excel de forma gratuita y realizar con ellas distintas acciones. Estas acciones voy a enseñaros una a una las que son. Como os he dicho, tenemos Power Pivot,
en donde con este recurso lo que hacemos es administrar un modelo de datos, es decir, con información, sobre todo numérica, lo que vamos a poder es utilizar distintos cálculos y el lenguaje de programación DAX para realizar funciones y fórmulas, de manera que podamos crear campos calculados, columnas calculadas, KPIs, etcétera. Entonces es un potente complemento para el análisis de datos. Power Query u obtener y transformar lo que nos permite es realizar acciones ETL. ETL significa extraer información, transformar dicha información y cargar. Cargar en Excel, cargar en el Power Query, cargar en el Pivot, etcétera. Seguimos, tenemos también el Power Map o mapa 3D. Esto lo que nos permite es realizar unas presentaciones muy visuales en el globo terrestre y podemos incluir fotos, datos, información de la hoja de Excel en general. Power View es un complemento que nos permite la visualización intuitiva de los informes gráficos. Es decir, una vez trabajados los datos, para mostrarlos y explicar el análisis de los mismos, llevar a cabo un informe, con esta herramienta puedes hacerlo de manera muy visual y así poder hacer que la interpretación de los datos sea intuitiva y fácil de leer. Por otro lado, os comentaba que tenemos también la herramienta Power BI Desktop. BI es de Business Intelligence y en esta herramienta, que es gratuita y que te puedes descargar desde la página oficial, simplemente buscándolo en internet la encontrarás fácil. Es gratuita, pero hay que tener una cuenta corporativa para poder para poder descargarla. Y engloba en esta herramienta los diferentes complementos que hemos comentado. De forma que te puedes subir la información de Excel o de otras muchas softwares donde tengas los datos a Power BI Desktop y desde allí trabajar con ellos empleando las herramientas Query, Pivot, View, etcétera. Seguimos y nada, os muestro un poco cómo son las distintas ventanas de los editores que vamos a ver. Entonces, es parecido a Excel, pero no es exactamente igual y no se trabaja exactamente igual. Ahí vais viendo las distintas pantallas principales. Esta es la de mapas 3D y esta es la de Power View. Bueno, pues esto a modo de situaros en dónde estamos. Para trabajar con las pestañas de los complementos, depende de la versión que tengáis, lo tendréis ya incluido en el propio Excel, como por ejemplo en datos, que es donde tenemos obtener y transformar datos. Esta es la parte de Power Query. Y otras herramientas como este menú de Power Pivot vais a tener que instalarlo en Excel. Si bien es muy fácil, es gratis y lo tenéis preinstalado de serie en vuestro programa. Voy a ir a explicaros cómo funciona lo de instalar el complemento Power Pivot, así como Power View, que le veis aquí también, en vuestro Excel. Entonces, hay que ir a Archivo, Opciones. Dentro de Opciones tenemos aquí a la izquierda Complementos. Hacemos clic y nos bajamos a esta zona inferior donde dice Administrar complementos de Excel. Si despliego, tengo que elegir Complementos com y a continuación pulsar en el botón Ir. Como veis, yo ya los tengo marcados. Vosotros, si no lo tenéis en vuestro Excel, estarán obviamente desmarcadas estas selecciones y basta con que las pulséis para marcarlas. Una vez hecho eso, pulsáis Aceptar y aparecerán los distintos menús nuevos en vuestro Excel.
Si tenéis algún problema, en mi blog tengo resolución de cómo hacer esto y también tengo un post que explica lo que os acabo de mencionar. Pero resumiendo, archivo, opciones, complementos, aquí elegir complementos con, ir y marcar estos tres. ¿De acuerdo? Bien, seguimos. Vamos a empezar con los datos fáciles. Esta hoja, como os comentaba, es de una empresa que se dedica a dar cursos, Excel, Word, Access, etcétera. Tiene una serie de alumnos y en esta hoja reflejan pues el importe del curso, lo que se ha pagado y lo que está pendiente, además de otra serie de informaciones. Lo primero que vamos a hacer es llevar esta información a Power Query o obtener y transformar, que se llama también ahora en las últimas versiones, y viene incluida en la pestaña Datos. En este caso lo voy a hacer con los datos que están en mi propio Excel. Si bien quiero quedar bien claro que podemos obtener datos, aquí desplegáis, desde Excel, CSV, XML, todo lo que veis ahí, ¿eh? No me voy a entretener, pero veáis que yo para facilitar el trabajo de hoy he traído los datos aquí, pero lo puedo traer sin tenerlo en mi Excel de cualquiera de estas fuentes de datos. Estos tres iconos primeros te permiten traer desde diferentes fuentes. Este es el que vamos a usar, evidentemente, porque esto es una serie de datos que están, de momento no tienen formato tabla, pero ahora automáticamente Excel se lo va a dar. Entonces voy a pulsar control asterisco para que se seleccione toda la tabla y a continuación voy a crear la consulta. Entonces, aquí pulso desde una tabla o rango tras haberla seleccionado y se muestra esta pequeña ventana. En esta ventana el pespunte este está correcto, así que este rango está ok. Y muy importante, como mi tabla tiene encabezados, que son los datos de la primera fila, esta casilla tiene que estar marcada. Por tanto, es correcto, pulso aceptar. Esperamos un momento y se abre el editor de Power Query. Como os comentaba, es una pantalla que en principio se parece a la de Excel, pero no es igual. Y lo primero en lo que he de deciros que no es igual es que no se va a trabajar por celdas, sino que se va a trabajar por columnas. Es un pequeño cambio de chip que hay que hacer a la hora de trabajar con estos complementos Power. Pues bien, aquí veis la información que teníamos en esa tabla Excel y una serie de menús que son inicio, transformar, agregar columna y vista. Y a su vez una serie de submenús con sus iconos y con todas las acciones que podemos llevar a cabo. Yo lo primero que hago cuando he traído unos datos es fijarme en si ha traído bien el formato de las columnas. Entonces, esta primera, que es fecha, veis que mezcla la fecha con la hora. Me lo ha traído un poco allá y pulsando en este icono de la izquierda de cada columna, puedo elegir el formato que quiero para la columna. Me pregunta que si lo quiero sustituir, le digo que sí. Y entonces ahora tengo mucho mejor el formato fecha para luego trabajar con esos datos. Este otro formato, alumno, es ABC, que es texto, correcto, curso, análogamente, y los importes, que son numéricos, veis aquí el número entero como formato de estas columnas. Bueno, en lo del teléfono de momento lo vamos a dejar, pone número entero, podríamos personalizarlo y tal, pero bueno, no está mal, no funciona mal así. DNI y provincia análogamente. En esta zona de la derecha, cada vez que realice una acción en Power Query, se va a ir añadiendo un paso. Esos pasos los puedo eliminar, modificar, etcétera. Pero es a veces conveniente llevar un orden y no ir de atrás para adelante
saltando y eliminando pasos. Ahora lo vais a ver cuando haga un ejemplo. Pues bien, ¿qué podemos hacer aquí? Pues claramente muchas veces lo que pasa es que yo no quiero el nombre y el apellido con la inicial, sino que lo voy a querer separado. Si os fijáis, tengo las iniciales de apellido, apellido, nombre. Y lo que voy a hacer es dividir esta columna en dos. Para ello, en dividir columna por delimitador, ya me muestra que me sugiere que el delimitador va a ser el espacio. Pues bien, correcto. Si fuese otro, despliego aquí y elijo cualquier otro. Como no es el caso, lo dejo. Y aquí puedo elegir cuándo quiero que haga la separación para crear columnas. Como quiero dejar apellido, apellido y las iniciales del nombre en otra columna, pues voy a elegir el delimitador situado más a la derecha. Aceptar y veis lo que se ha provocado. Que en la columna primera me deje apellido, apellido, las iniciales, y en la que ha creado me deja la inicial del nombre. El nombre de la columna, alumno 1, alumno 2, me lo ha puesto por defecto, pero si hago dos clics, aquí puedo borrar el nombre del alumno y aquí puedo poner alumno nombre, por ejemplo. Intro y ya lo tengo. Otras acciones que puedo realizar con este Power Query es, por ejemplo, reemplazar los valores, que también será muy útil. Ahora no lo vamos a hacer, pero se podría hacer fácilmente. Son cosas que ya hacíais con Excel, pero que con Power Query son más fáciles y más intuitivas. Aquí, como íbamos diciendo, se ven los pasos aplicados. ¿Veis? He cambiado el nombre, pues me lo refleja. He dividido por delimitador, pues también me lo refleja. Puedo pulsar aquí para ver cómo lo hice, como os comentaba y tal, y dar aquí para eliminar. Pero lo normal es que esto esté un poco pensado de antemano y lleve una sistemática paulatina y seguida. Entonces, bueno, de momento simplemente os quiero enseñar esta otra menú en el que podéis ver cómo puedo transformar, transponer, que lo conocéis, Excel, rellenar hacia abajo, es solo una muestra, ¿vale? Para que lo veáis. Agregar columna a partir de los ejemplos, que es como el autorrelleno flash de las últimas versiones de Excel. Columna condicional, que es parecido a usar la función sí. Bueno, cosillas. Entonces, para salir del editor, esto se va autoguardando. Simplemente le doy aquí clic en el aspa superior derecha. Me pregunta si deseo mantener los cambios. Le digo que sí. Y ya estoy en mi Excel de siempre. Si veis, el formato ha cambiado y ahora los datos, que antes estaban simples, sin formato ninguno, les ha dado Excel el formato de tabla, ¿vale? El formato de tabla con esta visualización, en un momento dado, si queréis, lo podéis cambiar, pero bueno, lo vamos a dejar así. Y lo que hace es facilitarle a Excel el trabajo, no solo estética o visualmente, sino que también sirve para poder trabajar mejor con los datos. Aquí la tabla 1 tiene este nombre que si quisiera, pues botón derecho del ratón, cambiar nombre. Ahora de momento no lo voy a cambiar. También se podría agregar alguna descripción al respecto del contenido de la tabla. Vale, pues este sería Power Query. Hemos hecho una cosita fácil, pero podemos hacer, ya os digo, todas las acciones de extraer, transformar para luego cargar y poder trabajar con ello. Entonces, ahora nos vamos a Power Pivot. Vamos a seleccionar también la tabla esta y vamos a dar a agregar al modelo de datos. Con esto se abre el editor de Power Pivot y en este caso es parecido al anterior, pero tenemos otras acciones.
Sobre todo aquí, pues lo que os comentaba, la posibilidad de realizar gran cantidad de cálculos y la capacidad potente que tiene para crear, para usar las funciones DAX. Aquí también es parecido a Excel, pero son unas funciones que nos van a servir para realizar cálculos en el editor de Power Pivot. Están en inglés. Aquí también las tenéis por categorías. Muchas os sonarán. Está en inglés el nombre, quiero decir. Otras son nuevas. Pero bueno, aquí lo que quiero enseñaros es cómo rápidamente, no vamos a entrar en detalle de todo, pero que le conozcáis por lo menos y que veáis cómo aquí, que es donde quería yo llegar, tenemos la posibilidad de crear tablas dinámicas. Si pulso en esta parte inferior del icono, voy a mostraros que puedo hacer distintas tablas y gráficos dinámicos. Entonces vamos a elegir este, gráfico y tabla. Me pregunta como siempre que hacemos una tabla dinámica si lo quiero en una nueva hoja o en una hoja que ya existe. Le voy a decir que en una nueva. Y aquí tenéis el esqueleto para crear el gráfico dinámico y aquí para crear la tabla. Para crear el gráfico tengo la tabla con la fecha, por ejemplo, le voy a dar, y el importe pagado. Entonces, bueno, la fecha la quiero aquí y el importe pagado le tenemos aquí. Entonces, es una forma fácil de realizar tablas para nuestros informes. En esta otra le voy a decir curso y importe del curso. Y también importe pendiente. Entonces, como veis, en un momento tengo la información disponible y de forma fácil para interpretar. Como son tablas y gráficos dinámicos, si en un momento dado pues quisiera añadir, por ejemplo, vamos a poner provincia, ya sabéis que si bien pongo arriba o abajo varía la tabla dinámica, pero me gusta más así. Ahí voy añadiendo información para explicar o para añadir en el informe, etcétera. Entonces, esto es, por un lado, lo que podemos hacer con Power Pivot al respecto de gráficos y tablas. Bueno, se pueden hacer muchas más otras cosas, pero para ir empezando, esto está bastante bien. Aquí si vuelvo a la conexión del Power Query haciendo dos clics a la derecha, os voy a enseñar que también, perdón, al query no, al pivot. Quiero ir al pivot, aquí. Ya estábamos aquí, vale. Entonces aquí en tabla dinámica, 4 gráficos dinámicos en una nueva hoja de cálculo y lo mismo. Fijaros qué versátil es mostrar la información de esta manera para poder tener todo en una sola hoja de informe. ¿Vale? Yo, por ejemplo, aquí elijo, bueno, voy a poner así fecha, uy, se ha cogido, bueno, fecha y provincia, por poner algo. Aquí otro gráfico. Como veis, es lo mismo que hacemos con las tablas dinámicas, pero trayendo los datos de estos complementos Power. Al final he hecho la misma. Aquí vamos a poner este y quitamos este, por ejemplo, para que veáis distintas opciones. Entonces, este le voy a poner el mes. Ahí. Y aquí tengo otro, pues también, lo que queráis. Vamos a poner fecha y importe pagado. Bueno, más o menos. Luego también sabéis que si os situáis encima de los gráficos aparecen estas tres
opciones para poder cambiar el tipo de gráfico, vamos, el formato, para cambiar el tipo de gráfico también tenemos aquí, pudiendo elegir otra forma de representación y como veis todo, cambiar colores para que no sean siempre los mismos, que parece que tenemos todos los mismos colores en el ordenador, ¿vale? Y ya está, en un momento hemos representado los datos fácil, rápido y con mucha información para ser analizada de forma intuitiva. Vale, entonces esto que hemos visto es el datos, obtener y transformar o Power Query y Power Pivot, las herramientas más fáciles con relación a tablas y gráficos, que es el tema de hoy. Seguimos y os voy a mostrar ahora Power View. Power View es un poco parecido a esto que hemos visto, pero hecho en un lienzo, digamos. Entonces yo lo tengo en datos, creo. Sí, porque lo puedes poner en la pestaña que quieras y yo lo he puesto en datos. Y simplemente os voy a mostrar aquí, estos son nuestros datos y le doy a Power View. Se abre, lo que os digo, un lienzo en donde vamos a poder ir mostrando la información de la tabla. Por defecto ya me viene creada esta, pero vamos, yo la puedo cambiar y, por ejemplo, que en vez de ser tabla, sea gráfico. Lo puedo hacer más pequeño, pinchando y arrastrando. Lo puedo cambiar de sitio si me deja aquí. Aquí puedo escribir un título descriptivo, informe de ventas y puedo seguir añadiendo información tan fácil como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Simplemente, a ver, bueno, aquí ahora. Aquí me tiene que desplegar, no sé por qué no se despliega. Bueno, puedo copiar y pegar para que lo veáis. Se tenía que desplegar aquí. No pasa nada. Vamos a quitar esto, vamos a quitar esto y en vez de que sea este tipo de gráfico, vamos a dejarle en tabla. ¿Lo veis? Entonces, pues yo puedo ir colocando la información tal y como me parezca mejor. Aquí puedo añadir un gráfico de barras, de líneas, cualquier opción, ¿veis? Aquí las tenéis, los mosaicos, bueno, un montón de cosas. Entonces, es otra forma de representar la información, en vez de hacerlo como lo habíamos hecho a través de la propia hoja de Excel, se abre una hoja que se autodenomina Power BI 1, porque es la primera, y en ella podéis trabajar y poner pues también un cuadro de texto en donde expliquéis alguna aclaración o en donde deis alguna aclaración al respecto. Podéis incluir el logo de la empresa. Bueno, se pueden hacer cosas muy chulas y en poco tiempo. ¿Vale? Bueno, pues esto es en cuanto a Power View. Para volver, pues simplemente aquí en las hojas de Excel se van añadiendo, ¿veis? La primera que hicimos, la segunda, esta es la de los datos, esta es la del Power View, etcétera. Voy a ir a la de los datos y ahora os quiero mostrar un momento el Maps. El Maps le tengo también en datos, no, está en insertar, que lo pone Excel, en insertar y está aquí en mapas 3D. Voy a pasar un momento a ver cómo vais. A ver, voy cerrando cositas.
Entonces, nada, ¿conocíais estas herramientas? ¿Qué versión de Excel tenéis? ¿Os parecen útiles? ¿Os son de utilidad? Si me comentáis un poco para ver qué tal lo lleváis, os lo agradecería. Carmen está escribiendo. ¿No me contáis nada? Ah, sí, gracias. Leonela, muchas gracias. Sí, son nuevas para ella y su Excel es la versión 2013. Muy bien, muy buena versión. Ya puedes aplicar todo esto. Lo tienes tal como lo estoy explicando, con inicio, opciones, complementos. Muy bien, Carmen también, Carmen Milagros, versión 2016, muy parecida a la mía, sino prácticamente igual, muy parecida. Y no sé si Diana y Bárbara quieren decirnos algo. Bueno, sigo para seguir mostrando cositas. Aquí tengo, como os decía, mapa 3D. Entonces, partiendo de los datos, no hace falta seleccionarlos, la manía que tengo yo, pero bueno, pulso en el icono y tardará un poquito porque tiene que cargar mucha información. Se va a abrir otra hoja en donde tenéis el globo del mundo y este es un poco parecido al PowerPoint con las files o las diapositivas. Entonces aquí en nueva escena voy a copiar la escena 1 unas cuantas veces. Lo que puedo hacer es ir agregando campos. Aquí lo que pasa que era muy fácil, solo os lo quiero mostrar por encima. Y yo podría añadir la información en el globo terráqueo, de manera que se fuese mostrando, pues por ejemplo, en cada una de las provincias donde ha habido un curso, aparecerían los datos numéricos del importe pagado, el importe pendiente, el tipo de curso, etcétera. Y con estas escenas podría ubicar puntitos, desplazarme de una zona a otra, etcétera. Y una vez hecho todo, por cierto, esto que os digo de introducir los datos se hace en esta zona de la derecha. Estaría bien a lo mejor hacer un webinar de Power Maps para poder enseñároslo despacito. Ahora solo quiero que lo conozcáis y que sepáis lo que se puede hacer con ello. Entonces, aquí es la duración de la diapositiva. Y lo que estoy haciendo es cambiarle para enseñaros que puedo crear un vídeo en 3 segundos prácticamente, con lo cual las aburridas presentaciones de PowerPoint pueden ser un poco más dinámicas. Imaginaros que yo aquí he puesto los datos, fotos, los nombres de los cursos. Aquí crearía el vídeo, pero antes de crearlo puedo dar a reproducir paseo, ¿veis? Y se va a ir moviendo con las distintas escenas que hemos ido creando. Aquí le voy a dar a reproducir el paseo. No reproduce, no sé por qué. Bueno, a lo mejor es porque le faltan datos. La verdad es que nunca lo había hecho sin datos. Bueno, el caso es que iría avanzando la diapositiva ahora. Y se iría mostrando pues la distinta información que le hubiésemos ido diciendo, ¿vale? Nada. También se puede añadir música gratuita, claro. Entonces cierro aquí y a continuación esto es lo que tenemos en Excel.
quiero enseñaros un momento lo que tenemos en el Power BI Desktop. Esta herramienta yo la tengo aquí en mi ordenador, claro. Vosotros os lo podéis descargar, como os digo, desde la página oficial, si bien necesitáis una cuenta corporativa. No vale Gmail, Hotmail, etcétera. Entonces, simplemente lo voy a abrir para que lo veáis un poco, que es esto mismo, pero integrado en una única herramienta que sirve para realizar análisis de datos. Aquí me dice que lo tengo que actualizar. Bueno, eso para enseñároslo. ¿Vale? Y aquí tenéis bueno, primero me puedo traer los datos de Excel, de CSV, de la web, etcétera. Puedo editar las consultas con el Power Query, puedo en modelado hacer lo mismo que hace el Power Pivot y una vez traídos los datos con todas estas herramientas, este es el lienzo en donde represento gráficas y tablas, además con muchísimas opciones. ¿Vale? Entonces, que lo conozcáis. Herramienta gratuita. Y ahora tenemos en nuestro Excel este otro conjunto de datos en donde tenemos una información un poco más desarrollada y este le voy a borrar porque este es lo que quiero hacer y este también, bueno, este creo que no, estos dos y ahora lo voy a hacer con el Power Query. Entonces, lo mismo, vamos a, como veis, aquí la cantidad de filas es mucho más grande que en el caso anterior. En concreto tenemos 701 y podría ser mucho más grande. Entonces, le doy a control asterisco para que me seleccione toda la tabla y voy a datos. Dentro de datos, desde una tabla o rango, la tabla tiene encabezados, está bien seleccionada, aceptar. Se abre el editor de Power Query y, como os decía, yo lo primero me gusta ver el formato que tienen los datos, por si acaso tengo que cambiarle a alguno. Parece que está todo bien. A ver la fecha. La fecha siempre tiene alguna cosina que hay que cambiar. Sustituir. ¿Y qué más tenemos por aquí? Nada más. Vale. Entonces, con estos datos, pues se me ocurre que a lo mejor necesito para limpiarlos, pues quitar columna. Pues esa columna y esa la voy a quitar. Aquí tengo unidades vendidas, precio de venta, etcétera. Descuento, aunque aquí pone 0, ojo, porque por aquí ya aparecen datos, ¿eh? Entonces no borrar. Ventas, beneficio, fecha, etcétera. Entonces, una pequeña transformación que es fácil es aquí en agregar columna. Le voy a decir que me agregue una columna. Bueno, perdón, me tengo que situar en la columna fecha. Y entonces en agregar columna, fecha, le voy a decir que me ponga el mes que se trata, ¿vale? Entonces el mes con número, en vez de con letra, con número. Digo porque esto luego a la hora de hacer los gráficos, las tablas y tal, queda mucho mejor. Luego, por ejemplo, aquí en transformar, le puedo decir que me realice algún cálculo. Tenemos aquí pues la suma, mínimo, tal. Entonces, ojo, porque lo voy a hacer, pero la de hacer cálculos es el Power Pivot. Este aquí, vale, me hace una suma de esa columna donde estaba situada, la 5.530 es la suma, pero esto no me sirve para nada. Donde tengo que hacer los cálculos, bueno, me sirve para saberlo, pero donde hago los cálculos, más que en Power Query, es en Power Pivot. Voy a eliminar esto pulsando en este aspa y así vuelvo a mi tabla inicial.
¿vale? Entonces, bueno, cierro el editor, mantener los cambios, formato tabla y voy a coger para llevar al Power Pivot. Power Pivot, agregar al modelo de datos. Y aquí sí que os voy a, por ejemplo, mostrar en las ventas brutas. Tenemos este icono que es parecido al del Excel, en donde me va a dar la suma, ¿vale? Entonces ahí tenemos la suma de las ventas brutas. Puedo hacerlo con la media, por ejemplo, del precio de venta. Siempre me tengo que situar en la columna donde quiero que me haga el cálculo. Esto con botón derecho del ratón se puede editar, ya veríamos. Y con lo que hemos trabajado hoy, os voy a hacer pues 4 gráficos en un momento. En una nueva hoja de cálculo, aquí tenemos la tabla 3, donde está esto que os he cargado. Se han cargado más tablas porque yo ya trabajé con este archivo, no por otra cosa, ¿eh? En nuestro caso se cargarían 2, pero como yo ya había andado con ello, pues han cargado 2 veces. Entonces, lo que os decía, los meses, pues aquí le voy a poner los meses y aquí le voy a decir las unidades vendidas. ¿Lo veis? O en el mes 1, 2, 3, no sé qué. Y aquí las unidades vendidas. En esta otra parte, pues le voy a decir que me ponga el, el segmento de producción y las ventas. Ahí lo tenemos. Empresa, gobierno, small business, businesses. Y aquí también pues le podemos decir, ¿qué le podemos decir? La fecha, aunque va a ser mucho, porque tiene mucha información, pero bueno, nos lo va filtrando él. Las versiones más recientes me van desagregando y dando información de año, mes, trimestre y yo puedo poner o quitar según lo necesite. Y el beneficio, ¿lo veis? Y por último, pues así rápidamente podemos hacer los meses también y los descuentos, por ejemplo. También podemos cambiar con estas pestañitas el tipo de gráfico y también en un momento dado, si queremos, podemos ir y, además de crear gráficos, crear tablas dinámicas. Vale. Una cosa muy importante también que tengo que deciros es que si cambian los datos, por ejemplo, imaginaros que esta lista es la primera, pero vamos, que pasaría en todas las hojas, en esa, en esta, en todas. Si yo añado datos aquí, o sea, añado filas nuevas o columnas nuevas, automáticamente esa información que añada se va a actualizar en los modelos del Power Pivot, Power Query, el View, etcétera. De manera que las conexiones que existen, que se establecen, son muy fuertes y a medida que cambia la información, no tendré que volver a realizar todos los informes, ¿eh? Porque ya me reflejarán los cambios. Entonces, vamos, por ejemplo, aquí a añadir la fecha de hoy, que es 22 de febrero del 2019. Vamos a poner una información de un alumno ficticio. Vamos a decir que hizo un curso de Excel
que costaba 100 y que pagó 0 y que le queda pendiente 100. Bueno, en vez de 100 voy a poner una cifra evidentemente más grande para que veamos rápidamente el cambio en el modelo. Entonces, como no sé cuántos ceros he puesto, voy a borrarlo y ponerlo otra vez. 2, 4, 6 ceros voy a poner. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí pongo un teléfono. Aquí pongo un if. Y aquí pongo Lima. ¿Vale? Entonces, si añadiese más filas o si importase de otro archivo donde tenga la información, por ejemplo, Access o la web o CSV o lo que sea, tanto filas como por columnas, no solo de una en una, sino multitud de registros nuevos, simplemente si vamos a la consulta y nos fijamos, aquí tenemos la información ya incorporada en el Power Query. Y si vamos al pivot, agregar al modelo de datos, bueno, que ya estaba, y le damos a actualizar, ya lo ha hecho correctamente. Y bueno, si bajamos, que estará abajo del todo, a ver si lo vemos. Bueno, ahí, que esta es la otra. A ver, que tenemos que ir al pivot, pero a la tabla de los alumnos, que no es esta. No sé por qué. Voy a cerrar. A ver. Bueno, el caso es que simplemente dando a actualizar, aquí lo veis, ¿vale? Me traería los datos y me los incorporaría al modelo. Y aquí en el view también. Actualizar. No lo veis, pero también está reflejado el cambio. Aquí está. De manera que lo importante de esto es que no tengo que volver a repetir todos los informes, todos los pasos, etcétera, 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 sino que estos informes, estas tablas, estos gráficos quedan, digamos, conexionados con la información de referencia, de manera que la información nueva se actualiza simplemente pulsando un botón. ¿De acuerdo? Vale, pues esto es lo que os quería contar. Os vuelvo a repetir que para conectar conmigo si queréis o para seguirme, tenéis ahí mi correo electrónico, mi blog, etcétera. Para conectaros con CAMES, tenéis en el archivo información sobre distintas áreas. Y por último, os he dejado enlace a un artículo una página de Microsoft oficial en donde nos hablan de estos complementos. En concreto, te recomiendo por el Power Query. Luego este que es mi blog, donde también si tiene un buscador interno, si ponéis Power y luego dais a la lupa, tenéis muchos posts que habla de ello. Y por último, bueno, sí, este es un poco un resumen de los complementos Power, estos que hemos visto y algunos otros. ¿De acuerdo? Vale, pues nada, sin más dilación, damos por concluido el seminario. Muchas gracias y espero veros pronto en el siguiente seminario. Hasta la próxima.